Nosotros somos del taller de periodismo del Liceo Insular Básica. Muchas gracias a usted por su tiempo dedicado a nosotros y por permitir que le hagamos la entrevista. Muchas gracias. Bueno, contento de poder compartir con ustedes. La verdad es que cuando reconocemos muy de cerca el trabajo que realizan los jóvenes, principalmente cuando enfocamos temas que tienen que ver con la cultura, con el patrimonio, que son temáticas que de alguna manera están muy en boga y que a través de ustedes, qué mejor que sean los difusores de esta jornada que vamos a compartir en este momento. Ahora, ¿qué le puedo decir en torno al patrimonio? Hace muy poquito, para ser más exacto, este domingo recién pasado, 28 de mayo, se conmemoró en todo el país el Día del Patrimonio Cultural de Chile, que es una fecha instaurada ya hace unos años y que tiene que ver con valorar todo lo que nos reúne como personajes, como vecinos, como personas, en torno a lo que es el patrimonio. Deben tener presente que el último domingo de mayo es el Día del Patrimonio, indistintamente qué fecha sea. Así que por lo tanto es bueno que ustedes sepan de que el último domingo del mes de mayo, cada año, se conmemora el Día del Patrimonio Cultural de Chile. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Si hacemos una mirada así generalizada, cuando hablamos de patrimonio, la misma palabra patrimonio viene pater, patrimonio, pasado, padre. Todos nosotros estamos de alguna manera en este mundo, por qué no decirlo, gracias a quienes nos antecedieron, quienes fueron los que estuvieron primero que nosotros en algún momento de la vida. Y de esa perspectiva nosotros hemos ido heredando lo que nos dejaron nuestros mayores, nuestros papás, nuestra mamá, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y así vamos, en cierto modo, en la línea del tiempo, podríamos decir. Y si estamos acá es porque ellos nos legaron todo lo que nos reúne, todo lo que diariamente vivimos, todo lo que diariamente compartimos. Si vamos a la escuela, si vamos a hacer alguna actividad en distintos rincones, si vemos una casa, si vemos una iglesia, si vemos un camino, eso está allí gracias a quienes nos antecedieron. Por lo tanto, cuando hablamos de patrimonio, debemos tener muy presente que el legado es el principal protagonista en torno a este tema. Y nosotros en Chiloé tenemos un patrimonio único. Cuando conversamos, cuando manifestamos nuestras expresiones y decimos Chiloé, naturalmente es porque existe una cultura propia, una cultura que también nos legaron nuestros antepasados, y esta cultura de Chiloé está de alguna manera marcada a través de dos culturas. Una, la originaria, que fueron nuestro pueblo nativo, en la cual nuestros primeros habitantes, podríamos decir, que recorrieron estas tierras eran pueblos originarios como los chonos, un pueblo canuero, marino, y posteriormente el pueblo huilliche. Y a la llegada de los españoles, que fueron quienes llegaron a estas tierras para conquistarnos, ellos se encontraron precisamente con esta cultura originaria, en este caso el pueblo chono. Estamos hablando más cercanamente de lo que poblaron estas tierras a la llegada de los españoles. Y esta mezcla entre español e indígena fue la que dio vida a una raza, a un mestizaje
que podría ser esta unión de ambas culturas, y de ahí es donde nace la cultura chilota, una cultura mestiza muy arraigada a través de estas dos culturas. ¿Por qué? Porque el español trajo las costumbres de Europa, los nativos tenían las propias tradiciones que ellos mantenían aquí en la isla, y por lo tanto a través de ese encuentro se forma esta cultura por la cual Chiloé se identifica. Ellos trajeron, por ejemplo, la religiosidad. Los nativos a su vez tenían costumbres mucho más ancestrales, todo lo que era el mar, la pesca, el navegar. Ellos navegaban en aquellos años con embarcaciones muy frágiles, pero a lo mejor eran importantes para la época, con canoas. Y por otro lado, los españoles trajeron la escritura, la enseñanza, les enseñaron a leer, a escribir a los nativos, y principalmente a través de religiosos como fueron los misioneros que llegaron aquí a estas tierras, y todos eran de la Compañía de Jesús, por eso se llamaban los jesuitas. Y lo primero que hicieron como una forma de poder darle la enseñanza, la educación, comenzaron a enseñarles todas estas expresiones religiosas que ellos traían de Europa, de España y otros países vecinos, Alemania, qué sé yo. Y pudieron primero instaurar todas estas fiestas religiosas que aún permanecen hasta el presente. Por lo tanto, están reflejados hoy día en edificaciones como iglesias, por ejemplo, grandes iglesias, que hoy día muchas de nuestras iglesias son patrimonio de la humanidad, podrían escucharlo. Pero sin embargo, una iglesia a lo mejor podría ser un edificio nada más, un edificio material. Lo importante que hicieron fue que instauraron las festividades religiosas, con manifestaciones que eran propias, traídas de España, las procesiones, las imágenes que trajeron. E instauraron todas estas festividades en torno a sus comunidades. Pero a su vez también ellos iban evangelizando, podríamos decir, iban enseñando. Luego construyeron escuelas, enseñaron a leer, a escribir. En fin, hicieron una labor muy importante con el pueblo nativo. Y esta mezcla, como yo le decía, entre español e indígena dio curso también a que se mezclara y la enseñanza también fuera también para los españoles, los pequeños, los que estaban recién comenzando en la vida, jóvenes, le empezaron a enseñar. Así que fue muy importante esta labor que realizaron los jesuitas. Así que por lo tanto Chiloé se marca en sus inicios de evangelización con una cultura muy fuerte, que fue la religiosa, que hasta hoy día perdura hasta nuestro siglo. Fueron capaces los jesuitas de poder dejar un legado que se mantiene hasta nuestros días, con las fiestas patronales, como le digo, las iglesias, personajes que reemplazaban a los sacerdotes antiguamente, cuando ellos podían venir solamente en ciertas épocas del año, podían ir ellos a las islas más lejanas a enseñar, a evangelizar. Entonces dejaban en cada localidad, dejaban una persona a la cual lo instruían, le enseñaban, y él se hacía cargo de todas estas enseñanzas en los lugares. Y hay un personaje muy, yo diría que es el más simbólico, que se llama fiscal, el fiscal religioso. A lo mejor ustedes lo han escuchado, que todavía existe en Chiloé, o sea, y existe, están todavía ahí de forma muy dinámica. Pero imagínese los años que estamos hablando, desde el tiempo de la colonización. Entonces, por lo tanto, el legado fue muy fuerte. Y sin duda,
cuando hablamos de patrimonio, estamos en ese aspecto también recordando a esos inicios que se mantienen hasta el presente. Y eso es lo que yo quiero dejar en claro. Y estas manifestaciones, como decía, son tanto materiales como inmateriales. O sea, las enseñanzas que recibimos, todo lo que le da vida, por ejemplo, si nos abocamos a una iglesia, son las personas, la gente. Y esa es la cultura viva. Así que por lo tanto aquí se mezclan dos situaciones que son muy importantes para mantenerse en el tiempo y poder entender un poco lo que es nuestro patrimonio. Y así han pasado los siglos hasta el presente, han pasado muchas generaciones, la historia de Chiloé es muy larga, pero que yo solamente quiero hacer una síntesis del significado que tiene el patrimonio para nuestra provincia, para nuestra cultura insular, nuestra cultura de isla, para nuestra cultura del archipiélago, como ustedes quieran. Así que por lo tanto, esa mirada la que nosotros siempre recordamos. Y Chiloé, obviamente, se caracteriza por eso, por sus manifestaciones culturales, por sus tradiciones, por sus costumbres, que con el tiempo le han dado un nombre muy meritorio a la provincia. Seguramente sus abuelos, sus bisabuelos, sus papás, o ustedes mismos leerán por ahí en algún momento aspectos importantes que son identitarios, que identifican a Chiloé. Quiero pensar en la solidaridad que tenían nuestros mayores antiguamente para ir en ayuda de una familia a otra. Existían las mingas, existían los medales, ¿se acuerdan? Siempre Chiloé fue como muy solidario. En fin, todas las manifestaciones que nos han dejado en todo aspecto, y también en lo, como decía, en lo inmaterial, las creencias, las supersticiones, la mitología. Ustedes eso saben mejor que a mí, ¿cierto? Muchos seres mitológicos que son parte de la historia viva de Chiloé. Eso, todos este bagaje de enseñanza y de manifestaciones que nos han dejado nuestros mayores es parte del patrimonio. Así que por lo tanto, hoy en día jóvenes como ustedes, por ejemplo, tienen un tremendo compromiso para poder tener presente en alguna medida lo importante que ha sido el pueblo de Chiloé a través de quienes nos antecedieron. Y hoy día se hacen muchos esfuerzos para mantener estas costumbres, estas tradiciones, y cada día cuesta más, porque imagínense, hoy día estamos viviendo el siglo XXI con la tecnología, con el modernismo, con otra forma de vida muy distinta a la que tenían nuestros antepasados, muy distinta. Hasta hace 20, 30 años atrás la vida en Chiloé era muy distinta a la de ahora. Con el boom de las comunicaciones, obviamente tenemos que ir a la par con lo que es el progreso. Y eso, en cierta medida, muchas veces nos aleja de saber quiénes somos, dónde estamos, quiénes nos antecedieron, qué es Chiloé. Así que por lo tanto es un gran compromiso, y yo en ese aspecto siempre soy una de las personas que inculco, motivo a los niños como ustedes, a los jóvenes, a que sean ustedes muy generosos en ese aspecto, de poder estos temas enfocarlo con mucha seriedad y mucho respeto. Todos nosotros sabemos que muchos de ustedes nacieron acá, los papás fueron de acá, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, etcétera. Así que por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a enfocar estos temas, tenemos que dar un espacio un rato, de repente conversar con las personas mayores, un tío, un abuelo, decirles cómo fue el pasado, que ellos nos transmitan a lo que son hoy día. La misma música que tenemos acá en Chiloé, se fijan ustedes que es propia, las danzas, los bailes chiloé, los cantos chiloé, fueron traspasados por personas que estuvieron primero que nosotros aquí y que tienen esta influencia, yo les digo, esta influencia mestiza y que identifica plenamente al pueblo de Chiloé. Así que por lo tanto yo de verdad quiero transmitir
transmitir este resumen que yo le he dado, le he dicho acá, lo que significa nuestro patrimonio. Que ustedes valoren, que ustedes lo vean desde una perspectiva mucho más amplia, que no sea simplemente el poder admirarlo por un momento, sino que ustedes vean los contenidos, qué significa edificios patrimoniales, qué significa las manifestaciones, qué significa todo lo que pertenece a Chiloé, lo que identifica al pueblo de Chilote. Y se lo digo más que nunca hoy en día, porque por ahí siempre hemos dicho que cada vez nos estamos alejando mucho más de las tradiciones actuales, de las tradiciones de antaño, por lo mismo, por lo que es el que nos desenvolvemos en otros aspectos hoy día. Y ustedes son los llamados a continuar la defensa del pueblo de Chilote. Hoy en día estamos invadidos de alguna manera por culturas externas, porque indudablemente en un pueblo siempre se reúnen otras culturas. Lo mismo que ustedes cuando ven una noticia que viene de otros países, lo ven en el momento y saben qué está pasando allá, qué pasa aquí, porque la tecnología lo permite eso. Entonces, por lo tanto, muchas veces nos guiamos por una publicidad, por una propaganda, por comprar esto, comprar lo otro. Se fija que eso todo el día nos atormenta, y de repente somos como esas personas, somos como esos grupitos que nos entusiasmamos y nos olvidamos del suelo que estamos pisando. Y eso es por el consumismo, por la publicidad, por la propaganda, los medios de comunicación. Es decir, el mundo tecnológico es muy amplio, ¿ah? Y hoy día se nos está escapando, digamos, lo nuestro, lo tradicional. Disculpe, ¿nos podría explicar qué es la cultura? Simple. Todo ser humano se desenvuelve dentro de un sistema. Desde el momento que nosotros nacemos, nuestros padres nos van inculcando una forma de vida, cómo debemos desenvolvernos a medida que pasan nuestros años. Posteriormente, cuando ya vamos creciendo, nos vamos adentrando en distintas etapas de la vida, ¿me entiendes? Y esas etapas de la vida están en cierto modo dirigidas a lo que hacemos, a lo que pensamos y dónde nos desenvolvemos. Cuando estamos solitarios, cuando estamos en familia, cuando ya estamos con un grupo de personas, en fin, estamos dando a cada momento paso en la vida y en un sistema en que nos lleva la moda, nos llevan las costumbres, nos lleva a pensar dónde estudiamos, lo que hacemos día a día. Y así que por lo tanto la cultura es parte de la vida. Y cuando hablamos de cultura de un pueblo, es cómo nosotros nos desenvolvemos en ella, cómo actuamos en ella y qué recibimos de esa cultura. Los pueblos tienen sus propias manifestaciones. Los pueblos, por ejemplo, tienen sus propias creencias. Los pueblos tienen su propia visión, su propia cosmovisión. ¿Qué se hace? ¿Qué fiesta? ¿Qué tradición? Es decir, todo lo que nosotros vamos recogiendo y después la vamos transmitiendo de generación en generación. Que
las mismas que yo le contaba adelante, las mismas edificaciones, por ejemplo. Nosotros, país más particular, cuando nacemos en Chiloé, inmediatamente nos damos cuenta que estamos en una isla, estamos en un archipiélago, y que el archipiélago tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones. Nosotros la vamos absorbiendo, la vamos transmitiendo, y se van transmitiendo de generación en generación. Es decir, estamos inmersos en una cultura que es propia, que es de nuestras islas, que es de nuestras tradiciones, que se manifiesta en lo que se expresa, en lo que expresa el pueblo, en lo que expresa la gente. Eso definitivamente es vivir dentro de un ámbito cultural, y eso es lo que expresa la cultura. La cultura es muy amplia. Cada momento, cada día, cada instante, nosotros mismos, cuando vamos interactuando con uno u otro, vamos aprendiendo de otra cultura o vamos defendiendo nuestra cultura. Pero eso hay que tenerlo presente. Las grandes culturas milenarias que usted a lo mejor han leído, la cultura griega, los romanos, en algún momento seguramente en la historia los pasaron, donde está inmerso todo un simbolismo, con construcciones, con grandes tradiciones. Bueno, si esto lo traspasamos a la cultura nuestra, a la cultura local, también se refleja en ello. Y por lo tanto, siempre el ser humano va a vivir dentro de un pueblo, y ese pueblo llama a vivir dentro de un aspecto cultural. Y la cultura la hacen los hombres, ustedes, nosotros, los que estuvieron antes y los que vendrán. ¿Qué significa para usted la cultura gastronómica? La gastronómica, que ahora le pusieron de nombre gastronómico, pero también son costumbres ancestrales que nos dejaron nuestros primeros nativos. Cuando hablamos del curanto, por ejemplo, es una costumbre nativa. Fueron los nativos que en algún momento ellos dejaron como legado el curanto, porque en aquella época ellos no tenían la manera de poder, como hoy día, mantener sus productos del mar, porque ya dijimos que eran la gran mayoría están indirectamente al mar, donde sacaban los peces, los mariscos. Así que por lo tanto, cuando hablamos de cultura marina, por ejemplo, naturalmente progresan al tiro estos apreciados curantos, al hoyo, pero fue por necesidad. Una por necesidad para tratar de mantener los mariscos durante mucho tiempo, porque antiguamente iban a las mariscas, era muy abundante el marisco, y allí ellos, una forma de mantenerlo era ahumarlo o cocerlo, y para eso existía el curanto. Lo mismo con las comidas que son típicas de, por ejemplo, un rendimiento, que era parte de la dieta alimenticia, el mantener los cerdos, por ejemplo, y en el invierno hacer los rendimientos. ¿Te fijas? Lo mismo, sacaban productos como la manteca, por ejemplo, cuando engordaban los cerdos, y después hacían los rendimientos en los calderos. ¿Te fijas? Son costumbres que llamaban a una necesidad para poder autosustentarse. Ahora, con el tiempo, obviamente, como muchas de esas manifestaciones están ya un poquito olvidadas o se dejaron de hacer por varios motivos. Una, porque ha llegado también el progreso en los tiempos más modernos. Hoy día simplemente se rescatan a través de algún tipo de evento gastronómico, y de ahí que sea muy apetitoso hoy día venir a Chiloé a consumir productos gastronómicos. Pero todos estos, digamos, estas manifestaciones nacieron a la luz de necesidades, porque pensemos en el Chiloé de hace 100, 200 años atrás, era muy distinto al de ahora. Así que por lo tanto, pero tiene su sello, y hoy día es parte también de la cultura tradicional de Chiloé, la gastronomía, como tú dices. Cuéntenos sobre la cultura folclórica. Chiloé se identifica con ciertos ritmos folclóricos que son propios de la isla.
como decía, también he llegado a estos territorios bajo influencia, muchas de ellas traídas también por los españoles, una mezcla también entre lo nativo y lo que trajo quienes nos colonizaron. Así que por lo tanto esta mezcla de ritmos es lo que es propio de Chiloé. Cuando escuchamos una cirilla, una pericona, un vals chilote, una cueca chilota, inmediatamente está relacionado con el folclore chilote, y eso ha tenido hasta el presente bastante vigencia. En algún tiempo nuestros mayores bailaron estas danzas, hasta por allá por la década del 1950 todavía bailaban, se podía apreciar estos bailes que eran propios de la isla en distintas comunidades, en algunos momentos festivos. Y así que por lo tanto el folclore de Chiloé es parte también de la cultura nuestra, y que indudablemente hoy traspasada por nuestros mayores, por los folcloristas, por los cantores, por los cultores, sin duda es un rico patrimonio que aún se conserva hasta nuestros días. Y es muy importante, bueno, yo me extendería mucho respecto a este tema, pero es importante que también ustedes como estudiantes vayan conociendo también la importancia que tiene el folclore de Chiloé. Y no me cabe duda de que sus profesores, sus maestros en algún momento les enseñan bailes, danzas, canto de Chiloé, y eso ayuda también a mantener vigente estas tradiciones. Así que por lo tanto el folclore de Chiloé está muy arraigado a la identificación de Chiloé como cultura, y eso es lo que se debe valorar y mantener, y nos identifica, y creo que es muy apreciado el folclore de Chiloé en todas partes, y es parte también de nuestras vidas. Don Ramón, ¿me puede contar sobre la mitología chilota? La mitología de Chiloé está también fuertemente arraigada a lo que es la cultura. También, como pasó lo mismo en este encuentro entre españoles, europeos, nuestros pueblos originarios, fueron creando desde tiempos de la colonización personajes que vinieron, personajes que estaban aquí, y se crearon mitos, se crearon leyendas que luego fueron traspasadas de generación en generación. Y por lo tanto esta cultura de la mitología también ha traspasado las fronteras de la isla de Chiloé. Y quién de nuestros mayores, de nuestros antepasados, nos contaban por ahí leyendas, historias. Hay muchos personajes que son propios aquí de Chiloé, creados también por esta misma este mismo deseo de poder cada vez más estar más cerca de lo mitológico. Y allí nacieron muchos personajes que quizás muchos de ustedes indudablemente han conocido en lectura, o más de alguno de sus familiares le han contado, o están escritos en distintos textos. Y también forma parte de todo este bagaje cultural que tiene Chiloé. Si bien es cierto, los griegos también tenían muchos dioses, ¿cierto? Si ustedes en algún momento han estudiado un poco la mitología griega, y si lo analizamos, también hay como un paralelo a lo que es la mitología chilota. Y es muy largo aquí, desde personajes a veces sobrenaturales, barcos como el Caleuche, los brujos, la Pincoya, en fin. Son muchísimos los personajes que se ha ido creando a través del tiempo, por las generaciones, por los pobladores, y que se ha inculcado muy fuertemente por parte de quienes han ido creciendo y han ido viviendo en este mundo tan particular como es el territorio chilote.
Así que por lo tanto, naturalmente, el tema de la demología identifica plenamente también al pueblo de Chiloé. Y es muy rico el bagaje de personajes y de literatura mitológica que tiene Chiloé. Así que creo que en ese aspecto yo los invito a que puedan ustedes mismos acercarse al mundo mitológico, a este mundo bucólico a veces impensado, ¿cierto?, de seres mitológicos, pero que forman parte del saber de nuestros antepasados, y que aún continúa muy activo en la memoria y en la leyenda y en la cultura propia del pueblo de Chilote. Don Ramón, háblenos un poco de la historia de Achao. Bueno, la historia de Quinchao, de la isla de Quinchao, la historia de Achao es muy enriquecedora desde el punto de vista de la historia, por ejemplo, de los orígenes. Nosotros, en primer lugar, como yo le decía hace un momento, Achao está directamente vinculado a lo que fue la presencia de los primeros misioneros jesuitas que llegaron a estas tierras a evangelizar, y fueron ellos los que llegaron con el ánimo de poder primero instaurar las fiestas religiosas, enseñar las escrituras, enseñar a leer, a escribir, como decía, a los nativos, y por lo tanto fueron los primeros que empezaron a construir iglesias en esta parte de Chiloé. La primera misión, por ejemplo, que hubo aquí en esta isla fue en Chequeán. Posteriormente, con el tiempo, la trasladan a Chao. Pero ¿por qué la pusieron? Ustedes conocen Chequeán, porque quizás muchos de ustedes. Lo hacían allá porque ellos iban en sus embarcaciones a las islas cercanas, no sé, Chauliné, Calao, Apiao, iban a evangelizar. Entonces, por lo tanto, estaban más cercanas, tenían sus canoas, sus piraguas, iban para allá con los mismos indígenas que los guiaban. Y esos fueron misioneros jesuitas. Pero con el tiempo se construye esta iglesia que ustedes la conocen, que está aquí frente a la plaza, para alrededor de 1725, 1730 aproximadamente. Y allí comienza, obviamente, con todo lo que ellos entregaron en crear escuelas aquí en Achao, en enseñar, etcétera. Comienza el poblamiento del pueblo. Empiezan a hacer todo lo que es la escala, digamos, del pueblo, sus manzanas, sus calles, y a la luz de eso la población comienza a trasladarse de los campos aquí paulatinamente, y con el tiempo Achao fue adquiriendo una notoriedad muy importante dentro del ámbito territorial. Recordemos que ya a finales de 1800, a mediados de 1800, Achao era muy importante porque era parte de un territorio y de un departamento de Chiloé que resaltaba dentro de la administración nacional. Por ahí tenemos, por ejemplo, después de que nosotros dejamos de ser españoles, que fue en 1826, y ya pertenecimos a la República de Chile, a partir de ese entonces ya Achao comenzó a tener un protagonismo muy importante. Fue un departamento, Achao era la capital, de aquí se administraban muchos lugares, y fue tan importante como Castro y como Ancud. Comenzaron a nacer las primeras organizaciones, las primeras instituciones, así que por lo tanto los inicios de Achao son muy relevantes en relación a que el pueblo era como capital departamental de ese tiempo. Tenía un movimiento portuario, por ejemplo, muchas embarcaciones. Aquí están las autoridades departamentales, las oficinas públicas se fueron creando paulatinamente, los hospitales, el hospital, en fin, todo lo que ustedes ven hoy en día, que aún se mantiene. Así que por lo tanto, de esa perspectiva, la historia de Achao es muy relevante. Yo los invito a conocer sus calles, sus paisajes, sus nombres, sus personajes,
para que ustedes puedan también en algún momento conocer de lo que es la historia de Achao y puedan compartirlo, puedan conversar de estos temas y tengan presente que en algún momento también a ustedes le van a preguntar y van a tener la posibilidad de comentar en la medida que conozcan cómo Achao a través de los años, a través del tiempo, a través de las décadas se ha ido desarrollando. Bueno, queremos darle las gracias por regalarnos parte de su tiempo para respondernos esta entrevista. Yo vuelvo a reiterar el saludo a ustedes y vuelvo también a decirles que me agrada mucho de que estos temas estén siempre presentes en ustedes. Y vuelvo a reiterarlo, o sea, mucho más allá del trabajo diario que ustedes tengan o las actividades diarias que tengan, siempre pueden darse un momento para reflexionar, para pensar, para aportar, porque ustedes pueden aportar, aunque sea por muy poco que sea, a la defensa de su pueblo, al desarrollo de su pueblo, a la historia de su pueblo, a la historia de la cultura, como ustedes me llaman, a la historia del patrimonio de Chiloé. O sea, ustedes pueden hacerlo porque tienen mucho futuro por delante. Así que muchas gracias por haber estado aquí por un momento conversando y ojalá transmitan estas ideas que yo en algún momento le he conversado en su clase, con sus compañeros de curso, con sus profesores. Coméntenle, consúltenle algo de la cultura de Chiloé, pregúntenle ustedes mismos, hagan un trabajo de investigación, vayan a la biblioteca pública, vayan donde un amigo que tenga libros de Chiloé, admiren lo que es una fiesta chilota, lo que es un conjunto folclórico, conozcan más de cerca quiénes son los folcloristas, cuál es nuestra música, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones, en fin, todo lo que en algún momento conversamos. Tienen todo el tiempo por delante para hacerlo. Así que yo espero que el día de mañana ustedes sean, de todo este grupito que está acá, sean ustedes, a lo mejor el día de mañana tengan algún oficio, alguna profesión dedicada a la defensa de Chiloé. ¿Por qué no? Se pueden llegar a ser ustedes el día de mañana grandes defensores de la cultura de Chiloé, y eso quiero que lo tengan muy presente y si logran estos objetivos se acuerden que en algún momento les hicimos saber esa inquietud. Así que felicitaciones y como siempre estamos aquí para poder atenderle cuando ustedes gusten. Así que muchas gracias por compartir con todo el equipo de comunicadores del taller de periodismo del Liceo Insular de Educación Básica de Achao. Este es nuestro trabajo desde la Municipalidad de Quinchao. Hasta la próxima.